Muy buenos días, amada Iglesia del Señor Jesucristo, Iglesia Bíblica Cristiana del Fundamento. Gracia y paz a todos y cada uno de ustedes. Y muy gozosos de estar hoy reunidos en el nombre del Señor en el día que Él estableció para que su Iglesia lo adore, lo alabe, lo glorifique, pero también es el día en que Él visita de manera especial a su pueblo. Por eso damos gracias por todas las iglesias bíblicas que se reúnen a esta misma hora o en esta misma jornada en todo el mundo entero. Bien, mis hermanos, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, y hoy vamos a meditar de los versículos 7 al 16. Repito, Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Este va a ser el sermón número 11 sobre la carta a los Efesios y lo he titulado La obra del Espíritu en la Iglesia, pero por medio de dones espirituales. Hace 8 días lo titulamos La obra del Espíritu en la Iglesia, porque nos daba ese mismo Espíritu y vimos todos los aspectos primordiales de lo que es la unidad de la Iglesia. Pero ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra en la Iglesia por medio de los dones espirituales. Leo para ustedes entonces Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 16. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. En el sermón anterior, hermanos, hablamos acerca de los 7 vínculos de la unidad eclesial, que son un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un solo Señor Jesucristo, una fe, un bautismo y un solo Dios y Padre. He ahí, de manera sistemática y bien comprimida, toda la doctrina bíblica. Decíamos, la iglesia es un solo cuerpo, no hay sino un solo cuerpo, por lo tanto, no hay sino una sola iglesia verdadera. Ya dijimos que, aunque hay muchas religiones en el mundo, lo podemos resumir en que solamente hay 2 tipos de religión: los que promueven la salvación por obras y los que se promueven la salvación por gracia, que son las iglesias bíblicas, porque la salvación es por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y vimos también que la unidad de la iglesia tiene una característica primordialmente trinitaria. Vimos en el versículo 4 que dice un espíritu, verso 5 un Señor y verso 6 un solo Padre. Ahí está
la Trinidad en acción, como comenzó también la carta a los Efesios, que a partir del versículo 3 hasta el versículo 14 vemos claramente la Trinidad en acción, y todo sea para la honra y la gloria del Padre, para la honra y la gloria del Hijo y para la honra y la gloria del Espíritu Santo. Pero aquí, a partir del versículo 7, vemos entonces que ya se nos muestra una diversidad, pero en la unidad. Y esa diversidad está manifestada claramente por los dones espirituales que Dios da a cada miembro de la iglesia conforme a la medida de su gracia, como Él los quiso distribuir. Vamos con el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros, y quiero que sean muy atentos a esa porción, dice a cada uno, o sea que está hablando de manera individual, pero al mismo tiempo de manera colectiva, porque es un cuerpo. Pero a cada uno de sus miembros el Señor ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí podemos decir que esta diversidad en ninguna manera contradice la unidad bíblica o la unidad de la iglesia, sino que más bien la debe caracterizar. Hermanos, la iglesia es un solo cuerpo, y el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios afirma que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por ella, por su iglesia, por ese único cuerpo que Dios siempre ha tenido, que ha sido reflejado claramente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero esta unidad y este cuerpo no suprime la individualidad, porque el texto comienza diciendo, pero a cada uno, a cada miembro, sino que está afirmando justamente que en este sentido, cada persona que conforma la iglesia como miembro de ese cuerpo debe ser por naturaleza espiritual parte activa de la misma. Y aquí vienen nuestras primeras reflexiones. ¿Cómo estás tú participando activamente para el bien del cuerpo de Cristo, pero tú como individuo? Porque hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, el ministerio de la oración privada, de la oración familiar y de la oración congregacional. Y es obligación para todo creyente, no porque sea una obligación, pero es un mandato de Dios que tenemos que orar sin cesar, de manera privada, de manera familiar y de manera congregacional. Otros tienen el don del servicio, de servir a la iglesia, de servir a otros. Otros tienen el don, que lo vamos a ver más adelante, de compartir el evangelio a sus familias, a sus vecinos, a sus amigos, a los compañeros de trabajo o de estudio. Es decir, ser parte activa de la iglesia. Y esa es la primera reflexión que podemos ver en esta exposición. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es absurdo querer ser cristiano sin estar dentro de la iglesia, puesto que Jesús dio su vida por la iglesia. Vamos por un momento al mismo Efesios capítulo 5, de los versículos 23 hasta 32, les leo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros
ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No vamos a hablar hoy día, en este momento, de la autoridad espiritual. Creo que el texto es muy claro. Pero observen la analogía que el Señor hace, o que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, hace de la unidad de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, como fue establecido por Dios que el varón sea cabeza de la mujer. Luego, el varón como cabeza de la mujer está representando la autoridad de Cristo, y la mujer debe reflejar lo que es el comportamiento de la iglesia como cuerpo de Cristo. El Señor pagó un precio muy caro por esta iglesia. Él pagó un precio muy costoso, su propia sangre. El solo hecho de descender, de encarnarse como ser humano, sin pecado, pero como ser humano, desarrollar su ministerio y luego ir a la muerte y muerte de cruz, es algo humillante. Y sin embargo Él se humilló hasta esa instancia para llevar cautivo a la cautividad. Mis hermanos, Dios siempre tuvo en mente un pueblo. Él siempre ha tenido en mente un solo cuerpo, una iglesia, y esta fue la que le costó la sangre a Él mismo a través de su Hijo. Por lo tanto, los individuos que están o que viven separados del cuerpo no pueden ser objeto primordial del plan salvador de Dios. O sea, Dios todo lo hace pensando siempre en el individuo, pero en un cuerpo. Nunca el individuo como un llanero solitario. O sea que si un hombre dice amar a su esposa pero la rechaza, dice que se está rechazando a sí mismo. Luego, si alguien dice que es cristiano pero que no necesita congregarse, pues está rechazando el cuerpo de Cristo. Entonces no puede ser verdaderamente cristiano, porque está rechazando aquel cuerpo por el cual Cristo dio su vida y derramó su sangre. Las personas que pretenden ser salvas, pero no desean formar parte de una iglesia local, entonces aún no han comprendido la forma como actúa Dios en la salvación de los hombres. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos a Dios tratando siempre con su pueblo. En el Antiguo Testamento escogió un pueblo, el pueblo de Israel, pero dentro de ese pueblo de Israel escogió un remanente, y ese remanente es el que ha formado parte del pueblo hasta que vino Cristo en el cumplimiento de las profecías y lo extendió o lo expandió para tener hijos y creyentes en todas las naciones del mundo. Del único pueblo que ha tenido Dios, Él ha tenido un solo pueblo. Y de hecho, en ese texto que encontramos también en las cartas de Pablo, que dice que de los dos pueblos hizo uno solo, quitando el muro de contención, el muro de separación. Siempre en la mente del Señor estuvo un solo pueblo, que está representado hoy día por su iglesia conformada, tanto por judíos como por gentiles que creen en Cristo. Hermanos, no es cierto que los judíos se van a salvar aparte de Cristo. Eso no es verdad. Hay un solo plan de salvación, hay un solo camino para llegar al Padre, y Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida que se ofreció por su pueblo. Entonces no es cierto que por ser judío ya la gente se salvó. Eso no es verdad, es falso. El mismo apóstol Pablo lo dice: no todo el que es hijo de Abraham o descendiente de Abraham forma parte del pueblo de Dios, sino los que son hijos de la promesa, de la fe y la gracia que nos fue dada. Luego, cada religión que simplemente predica la salvación por obras, que creen que usted puede hacer algo bueno para convencer a Dios y mover el corazón de Dios a su favor, no son religiones verdaderamente bíblicas. La religión única, bíblica, cristiana, es que Cristo dio su vida voluntariamente para salvar a su pueblo, a sus escogidos, a sus elegidos, que lo fueron desde antes de la fundación del mundo. Inclusive dice que fue dada la gracia salvífica desde antes de los tiempos de los siglos. O sea, estamos hablando desde la eternidad pasada, cuando ni siquiera el primer ser humano había existido. Pero encontramos una palabra clave ahí también, que es la palabra gracia. Dice: pero a cada uno, de manera individual, lo une a un cuerpo por su gracia.
Hermanos, sabemos que todos los cristianos comparten la gracia o compartimos la gracia de la salvación mediante la fe. Eso está muy claramente establecido en Efesios capítulo 2, en los versículos 5 y versículo 8, recordémoslos. Dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia que se refiere aquí en ese texto del apóstol Pablo no está hablando de esa gracia salvífica. Recordemos que el Señor se manifiesta, dice, la multiforme gracia de Dios. O sea que hay una gracia que es salvífica, pero hay una gracia que tiene que ver es con el don que Dios le da a cada creyente para que le pueda servir a Él. Y es en este contexto que se está hablando aquí de la gracia. En este versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ya que está hablando a creyentes, no está hablando de una gracia salvífica, sino de esa gracia que da poder para servir a Dios. Miremos el capítulo 3 y el versículo 8. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál? La de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Se dan cuenta? Aquí Pablo está dando una gracia que le fue dada ¿para qué? Para predicar. Luego todos y cada uno de los creyentes en Cristo que tienen esa gracia y la medida de la fe que Dios ha dado y la medida de esa gracia tiene el compromiso eclesial de compartir el evangelio. Miremos lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 respecto a este mismo punto. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo ¿a quién? A los otros, como buenos administradores, escuchen, de la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme dice de múltiples formas, conforme a la medida del don de Cristo. Dios, hermanos, le dio a cada creyente una capacidad conforme a su voluntad. Miremos por un momento Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 11 y el versículo 18. Dice así, verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Sí notan la soberanía de Dios en todo esto, mis hermanos? Bien. Pero a continuación, desde el versículo 8 hasta el versículo 10, el apóstol Pablo está presentando el precio por el cual se logró esa unidad eclesial. Hace 8 días y hace 15 días aprendimos que la unidad de la iglesia no la pueden dar los hombres. Nuestra obligación es ¿qué? Mantenerla, esforzarnos por mantener la unidad que ya Dios estableció. ¿Cómo la estableció? En los versículos que leímos hace 8 días. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y un solo Dios y Padre. Pero observe cómo comienza el versículo 8. Esas palabras de unidad o de unión son claves. Dice por lo cual. Y cuando dice por lo cual, ¿qué está diciendo? Significa que va a expresar la razón por la que Cristo puede distribuir desde el cielo sus dones a su iglesia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia al Salmo 68 y específicamente al versículo 18. Pero cuando usted esté en su casa y quiera meditar sobre el Salmo 68, se va a dar cuenta en síntesis
que lo que el Salmo 68 está narrando es que está celebrando la marcha triunfal de Dios a través de su pueblo desde el monte Sinaí en el desierto hasta el monte de Sión en Jerusalén y su entronización allí. Es decir, cuando Pablo cita el Salmo 68, lo que está haciendo es hablar de la victoria del Dios de Israel y la está aplicando directamente a Cristo, porque sabemos que Cristo es Dios. Pero aquí en el Nuevo Testamento la está aplicando a Cristo. Y aunque en el Salmo 68, 18 dice que recibió dones, también el versículo 35 de ese mismo Salmo dice que Dios le dio fuerza y vigor a su pueblo. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, lo aplica directamente a Cristo y a su iglesia. Más o menos el Salmo 68 lo que hace es lo siguiente. Es como cuando hemos visto en esas películas que un ejército derrota a otra nación. Y cuando un ejército es victorioso, generalmente entra a la ciudad que conquistó de manera triunfal. Y detrás de él una parte va como una porción de su ejército. En medio de esa porción del ejército vienen todos aquellos que fueron cautivados, o sea, los enemigos que fueron cautivados por ese rey o por ese gobernante, y luego otra porción del ejército para proteger a todos esos cautivos. Y más o menos eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Nos sacó de la cautividad, de las garras del pecado y de Satanás, y nos hizo cautivos, pero ahora de Él, y repartió dones. Y aquí vamos a explicar ese texto, porque no está hablando de que los hombres tengan dones, sino que los hombres son los dones que Dios está dando. Esos hombres que eran cautivos del mal, que estaban perdidos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, son rescatados por el Señor, derrota a Satanás, derrota el pecado y coge a esa gente cautiva y ahora la hace cautiva de Él, y de esa gente que es cautiva de Cristo, que antes era cautiva de Satanás, de ahí sacó pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Qué precioso es el don de Dios cuando rescata y cuando convierte a un alma o a un pueblo. ¿Qué más les puedo decir de esto? Que al decir cautivos, sabemos por Colosenses capítulo 2 versículo 15 que las fuerzas espirituales de las tinieblas fueron vencidas en la cruz. Y dice el texto: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, Jesús subió al cielo como evidencia de su triunfo, como evidencia de su victoria en contra de cualquier enemigo, y lo hizo llevando cautiva la cautividad. El teólogo Bruce lo expresa de esta manera: en la escritura del Salmo 68, uno se puede imaginar a un líder militar el cual regresa a Jerusalén encabezando a sus seguidores, y esto después de rodear a un ejército enemigo y tomar muchos prisioneros. Si ven que la libertad en Cristo no está en el libertinaje, sino que nos libró de la esclavitud del pecado y de Satanás, y ahora nos hace esclavos de Cristo. ¿Cuál es tu libertad cristiana? Que eres esclavo de Cristo, que ahora estás cautivado y eres cautivo de Cristo. Y eso es lo que nos tiene que llevar a actuar como verdaderamente creyentes en Cristo, porque el que es cautivo en Cristo sigue a Cristo, obedece a Cristo y se sujeta y se somete a la autoridad de Cristo. Pero leyendo este mismo versículo 8 en la versión de la Biblia de las Américas, encontré algo también que enriquece el texto. Dice así: por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, Él liberó a los cautivos y los hizo sus propios cautivos, y repartió el botín entre los suyos. ¿Qué hacía un militar o un general o un rey? Repartía el botín entre los suyos. ¿Y quiénes son los suyos del Señor? Nosotros. ¿Y cuál es el repartimiento del botín? Pues los dones que Él repartió
los dones espirituales que dio para la edificación de su iglesia. Vuelvo y repito, hermanos, nosotros mismos éramos enemigos de Dios y fuimos transformados en siervos voluntarios y gozosos del Mesías. ¿Por qué decimos en siervos voluntarios si estábamos muertos en delitos y pecados? Porque fuimos regenerados por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que le dijo Cristo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. No puedo, Señor, si no naces del agua y del Espíritu. Pero al ser regenerados por el Espíritu, a partir de ser regenerados por el Espíritu, vamos voluntariamente a Cristo. No es que Él nos lleve traídos de los cabellos. Miren lo que dice Salmo 110:3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ahora somos sus cautivos y por eso le servimos con gozo, sirviéndole a Él. Ahora, ¿cómo le servimos al Señor? Según el contexto de todo lo que hemos visto, sirviendo a su pueblo, sirviendo a su iglesia, sirviendo a los hermanos y trayendo cautivos de Satanás a que sean cautivos de Cristo por la predicación del Evangelio. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Por supuesto, Cristo ascendió al cielo. Miremoslo en el capítulo 1 y el versículo 20, en el 1:20 de Efesios. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Claramente aquí está hablando de la resurrección de Cristo. Y el mismo poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos y lo llevó hasta el trono del cielo, ese mismo Espíritu actúa en usted y en mí. Impresionante saber eso, ¿cierto? Pero más impresionante aún es, ¿y por qué no experimentamos eso? Lo experimentamos cuando nacimos de nuevo, fuimos resucitados de una muerte espiritual y nos fue concedida la vida eterna por el nacimiento espiritual. Pero ¿por qué a partir de ahí tenemos tantas dudas, tantos fracasos permanentes, tantas caídas, aún tanta desconfianza, aún llegar a inclusive a momentos de incredulidad? Si tenemos un Dios tan poderoso y su Espíritu es tan poderoso que resucitó a Cristo de los muertos y también nos resucitó a nosotros de la muerte espiritual. Y ese mismo Espíritu poderoso tiene el propósito y el querer actuar en cada uno de nosotros, en su iglesia. Pero también dice que descendió. Y obviamente antes de ascender, Cristo bajó primero para ser hombre. Recordemos que cuando hablamos del descenso de Cristo, tenemos que hablar de cómo se despojó de toda su gloria, encarnándose, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer virgen, y se humanó. El solo hecho de haber descendido a ser un ser humano ya de por sí era una grandísima humillación y habla de un descenso. Pero luego de eso fue hasta la muerte y muerte de cruz, más humillación todavía. Y por supuesto, ese propósito de Cristo de bajar como hombre encarnado tenía el propósito de salvar a su pueblo, a los pecadores que Él quería llamar para salvación. Mira lo que dice Juan capítulo 3, de los versículos 13 al 16. Capítulo 3, versículos 13 al 16. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Perdón. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué es eso de las partes más bajas de la tierra? No el infierno, hermano. Algunos intérpretes lo han tomado así. Dicen que Cristo bajó al infierno y le predicó a los espíritus encarcelados. Pero olvidan que la cita del apóstol Pedro está haciendo referencia a los tiempos de Noé. Cristo, obrando a través de Noé, le predicó a todos los espíritus encarcelados antes del diluvio. Tuvieron tiempo de 120 años que duró Noé construyendo el arca y no quisieron. Aquí lo que está hablando es de que Cristo estuvo en el Hades en el sentido de su sepulcro. El Señor, como un ser humano, murió y al tercer día resucitó. No el infierno, sino la muerte y la tumba. Ahí fue donde el Señor descendió a los lugares más bajos de la tierra. Miren lo que dice el Salmo 63, versículos 9 y 10. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirás a filo de espada y serán porción de chacales. ¿Qué significa esto? Caer en los sitios más bajos de la tierra, caer en sus propios sepulcros. Pero para aquellos que no caían en los sepulcros o que no eran sepultados, dice que los destruirá a filo de espada y serán porción de chacales. ¿Qué significa ese texto? Que sus cuerpos se convertirán en el alimento o la porción de los animales de rapiña sin recibir un entierro apropiado. Y esto en esta época era morir en vergüenza y morir en desgracia, pues que sus cuerpos fueran devorados por las aves de rapiña. Pero también dice el texto, llenarlo todo. Dice, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pero el que descendió, verso 10, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. O sea que Cristo está presente en toda la creación de los cielos y de la tierra. Todo el universo está lleno de la gloria de Dios. Y dirán, ¿y cómo? Pues si aquí en nuestro país, justamente hablando, vemos es cada día más maldad y más maldad. Sí, pero aún así todo está bajo la gloria del Señor, porque Dios es soberano y nada de lo que acontece en el mundo es extraño a Dios. Él está en conocimiento absolutamente de todo, porque Él es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. No se le escapa un solo detalle. Y para llenarlo todo, pero también a través de su iglesia. Mira el papel tan relevante que como iglesia de Cristo tenemos usted y yo. Cristo comparte su victoria con nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para que mientras cada miembro de la iglesia haga uso de los dones que le dio el Señor, manifestados en el versículo 7, el reino de Cristo esté llenando la tierra. O sea que la forma de llenar la tierra con la gloria de Dios, ¿cuál es? Predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación a toda criatura. A toda criatura, aún a los más grandes pecadores como lo fuimos nosotros en una época. O como el apóstol Pablo dice que el mayor de todos los pecadores era él, porque persiguió la iglesia de Cristo. Miren lo que dice Efesios 1:23. Hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, si nosotros pudiésemos practicar ese texto y decir que tenemos el mismo espíritu potente que resucitó a Cristo, pero que en nosotros habita Cristo en toda su plenitud y lo llena todo en todo, estoy seguro que seríamos mejores creyentes practicantes. Viviríamos el evangelio de una manera muy diferente a como hoy día, de una manera casi que, lo puedo decir con toda franqueza, nos incluye a todos, lo vivimos de una manera tan mediocre, tan simple.
tan, qué sé yo, como tan superficial. Pero si nos apoderáramos de estas promesas, si las creyéramos y las aplicáramos a nuestra vida, la iglesia de Cristo sería aún mucho más poderosa. Pero el Señor conoce la debilidad de su iglesia, y aún así Él sigue siendo la cabeza de esta iglesia. Y por eso recurrimos al texto que Cristo, hablando del Padre, diciendo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido daros el reino de los cielos. Pero en otro texto dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Luego, la obligación nuestra es predicarle el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, sin olvidar que muchos son llamados. Los predicadores hacemos llamados externos. Cuando usted le predica el Evangelio a otra persona, a un familiar suyo, usted le hace un llamamiento externo. Solo el Espíritu Santo hace un llamamiento interno en el corazón de esa persona. Y mire cómo lo expresa el precioso Salmo 78 en los versículos 8 y 19. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Quién? Cristo. Verso 19. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Y dice el Salmo: amén y amén. Es decir, así sea y así sea. Versos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perdón. Aquí podemos apreciar los cargos de liderazgo espiritual en la iglesia y podemos ver claramente sus propósitos. Primero que todo, aquí está hablando de 4 grupos, no de 5. Si usted observa gramaticalmente, claramente dice: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Porque no se puede ser pastor si no se es maestro. Porque el propósito del pastor, aparte de pastorear, es enseñar. Pero si no está preparado para enseñar, ¿cómo va a ser maestro de la palabra? ¿Cómo la va a trazar con precisión? ¿Cómo va a tener la certeza de no estar añadiendo o quitando lo que la palabra dice o no dice? Entonces requiere ser maestro de la palabra, no un neófito, a no ser que pueda caer en condenación del diablo. Entonces son 4 grupos: apóstoles y profetas. Ahora, el orden en que nos menciona apóstoles y profetas se refiere a profetas del Nuevo Testamento, que estaban sujetos a la autoridad de los apóstoles. Y por supuesto, este ministerio de apóstoles y profetas ya cesó. ¿Por qué decimos que ya cesó? Miremos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados ¿sobre qué? Sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y la pregunta es: ¿cuántos fundamentos hay que poner? ¿Y ya fue puesto? Sí. Claro, esta iglesia es apostólica porque está fundamentada en el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Jesucristo. No puede haber más fundamentos. Todo el mundo sabe que cuando se construye una edificación se pone una vez el fundamento una sola vez. Usted no puede poner doble fundamento o triple fundamento. Y segundo, ya vemos que los requisitos para ser apóstol nadie los cumple, porque la Biblia narra claramente que para ser apóstol se requería haber andado con el Señor, haber sido enseñado directamente por Cristo y haber sido testigo ocular de su resurrección. ¿Cuál de los hombres que dicen ser apóstoles o apóstolas hoy día cumple con esos requisitos? Ninguno. ¿Por qué, hermano? Porque el fundamento ya fue puesto y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Y la iglesia está fundada en el fundamento de los apóstoles y de los profetas.
Ellos pusieron el fundamento de la iglesia, mis hermanos, y por esa razón es que la iglesia de Cristo es apostólica. No porque haya nuevos o actuales apóstoles, sino porque la iglesia está siendo construida sobre la revelación apostólica que tenemos en el Nuevo Testamento. Luego están los evangelistas, que son probablemente personas que tienen el don de llevar la palabra de Dios de manera más amplia que el resto de la iglesia. Y tenemos hermanos y hermanas que tienen la capacidad y el ánimo y la pasión de predicar las buenas nuevas de salvación. Y cuando estamos hablando de predicar la palabra, estamos diciéndolo en un contexto no eclesial, porque desde el púlpito Dios solamente estableció que los varones fueran los que pastorearan las iglesias. Pero desde el punto de vista del cuerpo de Cristo, todo hermano y hermana tiene la obligación, el compromiso y debe tener la pasión de enseñar el evangelio de las buenas nuevas a toda criatura. Pero observen esto: la palabra evangelista solamente se usa 2 veces en el Nuevo Testamento y únicamente hacia 2 personas. En Hechos 21:8 dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Recuerdan quiénes eran los 7? En Hechos capítulo 6, cuando se escogen los 7 diáconos, está hablando de ese Felipe, que fue escogido con Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, y esos 7 hombres de Dios, que tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, hombres sabios para servir a las mesas. Casi nada, ¿no? ¿Qué tal los requisitos para servir a las mesas? Y por eso vemos a Felipe predicando el evangelio al eunuco, ¿lo recuerdan? Era un evangelista. Pero en otro caso se le dice a un pastor que sea evangelista. Segunda de Timoteo 4:5. Le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo: pero tú sé sobrio. Recordemos que Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. No le dijo tú eres un evangelista, dijo haz obra de evangelista. ¿Cuándo hacemos obra de evangelista? Cuando predicamos el evangelio a toda criatura, en todas partes. Eso es hacer obra de evangelista. Cumple tu ministerio, o sea, tu ministerio pastoral y tu ministerio de hacer obra de evangelista, de predicar el evangelio no solamente aquí en la congregación, sino cada que uno tiene la oportunidad de encontrarse con algún incrédulo, le predica el evangelio. O de pronto con algún hermano en la fe, pero que ha recibido doctrina no bíblica, pero su amor por el Señor es genuino, su nacimiento espiritual fue genuino, pero ha recibido dosis pediátricas de evangelio. A ese hermano también le podemos ayudar a guiar, a ir y a conocer las Sagradas Escrituras. Y por último está pastores y maestros, que también se puede resumir como pastores maestros. Hermanos, la antigua palabra griega describe claramente un cargo con 2 títulos descritos: quienes pastorean el rebaño de Dios, pero lo hacen a través de enseñar la palabra de Dios. El enseñar es una parte esencial del ministerio pastoral, y es apropiado por lo tanto que los 2 términos, pastores y maestros, deban ser unidos para denotar un orden en el ministerio. Este ministerio requiere que el pastor o los pastores se establezcan en una iglesia local para pastorear la grey de Dios, primariamente a través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Por eso se denominan pastores y maestros, porque ellos pastorean y enseñan. Es decir, hablándolo en otros términos, los pastores pastoreamos enseñando y enseñamos pastoreando. Es la forma como la Sagrada Escritura lo exige. Esto es pastorear eficazmente a la grey de Dios, enseñándoles fielmente la palabra de Dios. Ahora el propósito, claramente lo vemos en los versículos 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo?
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta palabra perfeccionar es lo mismo y es sinónimo de capacitar o de equipar. Capacitar a la iglesia, ¿para qué? Para que la iglesia, no los pastores o no únicamente los pastores, hagan la obra del ministerio. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos y hermanas, cómo ustedes también son responsables de la obra del ministerio? Pero a veces caemos en el error de ver a los pastores como los únicos que pueden hacer la obra del ministerio. Eso no es así. La función mía principalmente es capacitarlos a ustedes, equiparlos con la palabra del Señor para que ustedes la puedan compartir a otras personas y aún también para la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Quienes hacen la obra del ministerio no son principalmente aquellos que están mencionados en el versículo 11. O sea, no solamente los apóstoles y profetas que ya cesaron en ese ministerio, sino los evangelistas, pastores y maestros, sino las personas a quien los evangelistas, los pastores y maestros han capacitado. Y a través de los apóstoles de la Biblia, tenemos apóstoles, sí, los de las Sagradas Escrituras. Los 12 que escogió Cristo, más Pablo, que es el apóstol para los gentiles. Ellos son las personas a quienes ellos capacitan o equipan. Así que Pablo lo que hace es que procede a describir que el crecimiento que se produce es cuando cada miembro del cuerpo trabaja adecuadamente para servir a otros, como lo vamos a ver un poquito más adelante al mirar los versículos 15 y 16. Hermanos, los maestros eficaces son los que ayudan a los creyentes a encontrar su propia manera de beneficiar al resto de la iglesia. Cuando digo su propia manera, no estoy diciendo su propia versión de la Biblia, no. Hablo de que cada uno tiene su carácter, su personalidad, así como la tuvieron los que escribieron la palabra de Dios, que durante un periodo de 1500 años, cerca o más de 40 autores guardan una unidad espiritual increíble, una unidad escritural también perfecta, a pesar de haber sido personas de distintas épocas, de distinta cultura y de distinto intelecto académico. Muchos fueron pastores de ovejas, otros fueron reyes, otros profetas, otros pescadores, otros apóstoles y otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, los ministerios de los santos o de los escogidos del Señor, el ministerio de unos con otros, de los que promueven la edificación del cuerpo de Cristo, va a continuar hasta que todos los creyentes alcancen la madurez o la perfección de la cual Jesucristo mismo es la norma a seguir. Dice que lleguemos a la estatura de aquel, hasta la estatura de Cristo. Estamos hablando obviamente del Cristo, no del Cristo en toda su plenitud de Dios, porque dejaría de ser Dios, sino de ese Cristo hombre perfecto, que lleguemos a la estatura de Él, que nos fue dada por todos estos dones que Él ha dado a su iglesia, que alcancemos la madurez o la perfección. Y este proceso, hermanos, durará hasta que Cristo regrese del cielo por su iglesia. Y esto significa que la marca de un mayor grado de madurez en los creyentes es la búsqueda continua de ser semejantes a Cristo. Primer punto, si usted se considera un verdadero cristiano, estará de acuerdo con lo que estamos diciendo acá, de que usted es una persona que le gusta buscar continuamente ser semejante a su Maestro, a su Señor. Mire qué reflexión tan interesante. Y segundo, porque tenemos que ayudarnos mutuamente en esta búsqueda, mientras que aguardamos el regreso de Cristo Jesús. Acompáñenme por un momento a Filipenses capítulo 3. Versículos 13 al 16. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta
meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y el 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Ahí está hablando de la unidad. Ahora, cuando dice que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, es que aunque ya tenemos la salvación, tenemos que seguir peleando por ella, como lo haría un buen atleta que quiera alcanzar una corona corruptible. Mucho más nosotros que ya tenemos esa corona incorruptible, debemos seguir buscando, extendiéndonos y dejando atrás todo. No mirando atrás, sino siempre adelante, hacia donde está nuestro bendito Señor y Salvador, para poder desarrollar el carácter conforme a su estatura. Pero luego dice, así que todos los que somos perfectos, Pablo aquí no está hablando de perfección en el sentido de que nunca cometa un pecado, no. Aquí la palabra perfección significa madurez. Leámoslo así. Así que todos los que somos maduros en Cristo, esto mismo sintamos. Ahora, si sentimos otra cosa, o sea, que no estamos maduros, el Señor mismo nos lo seguirá revelando por su palabra, para alcanzar esa estatura. Y el verso 14 dice lo siguiente, que también forma parte del propósito en Efesios 4. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sí? ¿Sí nota que no habla de la perfección en el sentido de no pecar, sino de madurez? Y lo contrasta con el ser niños fluctuantes. ¿Qué pasa con los niños fluctuantes? Simplemente está hablando no de niños de brazos, está hablando de creyentes inmaduros que actúan como niños. Fluctuantes que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Le ha pasado, hermanos, que alguna vez a ustedes de un púlpito le dijeron: en la iglesia, que el Señor me está mostrando visiones aquí y sueños, y el Señor me está diciendo que usted haga esto y esto y esto? Hermanos, eso no es cierto. Eso es manipulación. El Señor habla por su palabra. Usted y yo hablamos con Él a través de la oración, y Él nos habla a nosotros por su palabra. Por eso dice, hay de aquel que le quite o le añada. Ya está el canon bíblico, está completo. La revelación de Dios está completa. No hay más nuevas revelaciones. Lo que tenemos que hacer es pedir al Espíritu de Dios que ilumine nuestro entendimiento y nuestra comprensión para entender lo que Dios ya reveló. Como decía un precioso predicador, ya Dios dio su última palabra. Aquí está. Es que oí la voz de Dios. Entonces usted leyó la Biblia en voz alta. Cuando leemos la palabra en voz alta, esa es la voz de Dios. Pero no visiones, sueños, imágenes que no coinciden con lo que dice la Escritura. Cuidado con eso, hermanos. Lamentablemente la mayoría de congregaciones en el mundo entero se guían más por los sentimientos y por las emociones que por la palabra. Y olvidan lo que dijo el apóstol Pedro, pero tenemos la palabra profética más segura, las Escrituras. Y el apóstol Pablo dice, porque toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios, respirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para instruir, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios esté perfectamente equipado, madurado para toda buena obra. Y en los versículos 15 y 16, y finalizamos con esto, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, en el texto anterior tengo que volver a decir que los seres humanos utilizan estratagemas y engañan empleando con astucia las artimañas del error. Pero si usted es un hombre y una mujer que estudia la palabra de Dios con seriedad, con reverencia y con la disposición de dejarse enseñar por la palabra, va a entender y va a crecer y va a madurar espiritualmente.
Hermano, la iglesia debe usar tanto la verdad como el amor, que son bíblicos, en su seguimiento de Cristo, como su poderosa cabeza, que ya lo leímos en Efesios 1, 21 y 22. Y Él es el que da crecimiento al cuerpo. Ahora miremos la palabra cuerpo. Pablo usa la analogía del cuerpo humano. Los creyentes no reciben dones para su propio beneficio privado, y nadie puede alcanzar la madurez en forma aislada. Cristo obra por la palabra. Mira el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, que ya sabemos cuáles son los apóstoles, a otros profetas, que también ayudaron a escribir la palabra de Dios, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esos fueron los dones que Dios le dio a la iglesia para que ella crezca y madure. Pero también nos estimula al amor fraternal, a la amistad que hay entre los miembros de la iglesia, porque estamos ligados entre sí por esa misma gracia y unidos a ese mismo cuerpo, pero también por la actividad individual que cada miembro del cuerpo hace cuando esparce los dones que Cristo le ha dado. Y finalizo leyendo justamente esos dones del cuerpo. Vamos todos a 1 Corintios 12. Y voy a leer para ustedes y con eso finalizamos el sermón, de los versículos 12 al 19. Dice así la palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y usted puede seguir leyendo todo lo que habla ahí de lo que es la unidad del cuerpo, pero también de lo que es la actividad de cada cristiano. Y la reflexión general es: ¿qué estás haciendo tú como individuo por el cuerpo de Cristo? ¿Cómo le estás sirviendo al cuerpo de Cristo? ¿Cómo oras? ¿Cómo intercedes? ¿Cómo clamas? ¿Cómo suplicas? ¿Y cómo te relacionas con tus hermanos? ¿Y qué has hecho para que la palabra de Dios pueda atraer a otros a formar parte del cuerpo de Cristo? Hermanos, el ministerio evangelístico es responsabilidad absolutamente de todos y cada uno de los miembros que conforman la iglesia del Señor. Amén. Oremos. Amado Señor, qué grato es escuchar por tu misma palabra, Señor, el concepto tan claro que tú nos has dado de lo que significa ser parte activa y miembro activo del cuerpo de Cristo. Señor, muchas gracias porque tú repartiste los dones conforme a tu soberana voluntad, conforme a tu gracia. A muchos les has dado el don de servir, a otros el don de orar e interceder y clamar. Eso no quiere decirte que no todos tengan el no. Todos tenemos que orar, por supuesto, porque es un mandato. Pero hay hermanos y hermanas que son apasionados por la oración intercesora, por el gemir y el clamar por el cuerpo de Cristo. Y hoy, Señor, damos muchas gracias porque como iglesia sabemos que esta iglesia está representando a tu iglesia universal también, porque por pequeña que sea una iglesia local, donde tú y tu palabra sean la cabeza, Señor, esa iglesia es bíblica.
y tú eres la cabeza de esta iglesia, tú eres el pastor de esta iglesia, y este servidor simplemente es el mensajero o el mesero que sirve el alimento espiritual conforme tú lo has ordenado en tu palabra. Yo te alabo y te doy gracias, Señor, por que a través de tu Santo Espíritu todos y cada uno de mis hermanos comprendan la responsabilidad ministerial que le fue dada a cada uno de ellos conforme al don de la gracia y conforme al don de Cristo que tú les hayas querido otorgar. Sabemos que no todos han sido, no les ha sido dado a todos el don de maestros, pero sí el don de evangelizar y de predicar tu palabra. Sabemos que no todos están llamados a ser diáconos, pero toda la iglesia de Cristo debe servir al cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a que cada una de estas palabras y de estos textos bíblicos que se han expuesto el día de hoy no caigan a tierra, sino que por la obra de tu Espíritu hallen en nuestros corazones tierra fértil que den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno con respecto al crecimiento y a la evangelización y a la exposición de tu bendita palabra. Gracias, bendito Señor, por guardarnos y por llenarnos de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, pero también, Señor, de tu justicia, de tu santidad y de animarnos a que podamos crecer y ser seguidores de Cristo a fin de que podamos crecer conforme a la estatura de Cristo y conforme a los dones que Él nos ha dado. En Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, y que esta enseñanza la podamos también transmitir a nuestras propias familias, amigos y vecinos, y hermanos también de otras congregaciones que puedan tener alguna desviación doctrinal con respecto a lo que es la suficiencia, la autoridad, la inerrancia y la infalibilidad y la claridad de tu palabra. Sea todo esto para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual.